Esté dándole la bienvenida también a la hija de José. Amén. ¿Cómo le dice el pueblo, hermanos? ¿Cómo le dice la iglesia? Que Dios la bendiga y que siga viniendo. Amén, aleluya. Que Dios la bendiga grandemente, amén. Bueno, hermanos, así como estamos, ya sin hacer otro movimiento, les invito a abrir la palabra de nuestro Dios. Yes. Vamos a leer del versículo 34 al 38. Hechos, capítulo 10, 34 al 38. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios me los bendiga y tomen su lugar. Siéntense, hermanos, aleluya. El tema es el evangelio. El tema es el evangelio, hermanos. Amén. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Pedro, hermanos, aleluya, él allí, cuando él dijo estas palabras, estaba en la casa de Cornelio. Amén, aleluya. Y estando Pedro en la casa de Cornelio, hermanos, es cuando él ahí comprende que Dios no hace acepción de personas. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la salvación, el mensaje de salvación, hermanos, se tiene que dar a todas las personas, sin acepción de personas, hermanos. Amén. No importa si sea rico, si sea pobre, si sea gordito, si sea delgadito, si sea chaparrito, sea alta, de cualquier edad, hermanos, aleluya. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar y de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No mirando la apariencia de las personas. Amén, aleluya. No diciendo, ay, este anda bien vestidito, a este le voy a hablar de Cristo, y haciendo a un lado a la persona humilde. Amén. Y no se trata de eso, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra de nuestro Dios. Dios no hace acepción de personas. Y si no lo hace nuestro Dios, tampoco nosotros lo debemos de hacer. Amén. Aunque yo creo que ha habido en algunos otros lugares, hermanos, que se puede hacer eso. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, aquí Pedro, no sé si dije Pedro hace un momento, sí, dije Pedro, ¿verdad? Amén. Porque luego lo puedo confundir con Pablo, pero es Pedro. Amén. Aquí Pedro, hermanos, él está entendiendo una cosa, hermanos, una realidad, amén, de lo que él pensaba que el evangelio, que la palabra de nuestro Dios era nada más para ellos, para el pueblo de Israel, para los judíos, hermanos. Amén, aleluya. Entonces nuestro Dios, hermanos, aleluya, le da una visión
le da ¿cómo se dice, hermanos? Le da aquí en la palabra de nuestro Dios se dice estasis, que quiere decir que es como una visión, amén, aleluya. Pedro, hermanos, él se subió a orar a la azotea, ¿verdad? Porque él tenía hambre y mientras le estaban haciendo sus alimentos, él se fue a orar a la azotea. Entonces allí en la azotea, hermanos, él cuando él estaba orando, él vio los cielos abiertos y miró que descendía algo semejante, hermanos, aleluya, a un gran lienzo, amén, que atado de 4 puntos era bajado hacia la tierra. En el cual allí había de todos los reptiles, como dice, cuadrúpedos y reptiles, hermanos, y aves del cielo. Amén, aleluya. Y a él le vino una voz del cielo que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Amén. Y él, hermanos, entonces él le dijo a esa voz, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, hermanos, por segunda vez, nuestro Dios le volvió a mostrar nuevamente, hermanos, aleluya, el lienzo con los reptiles, con los aves y cuadrúpedos. Amén, aleluya. Con toda esa clase de animalitos. Amén, aleluya. Se lo mostró 3 veces, pero Pedro le decía, hermanos, a esa voz le decía a nuestro Dios que no, que él no comería jamás de eso, porque él jamás había comido cosa inmunda o impura. Amén. Pero nuestro Dios, nuestro Señor le dijo, hermanos, nuestro Dios le dijo, aquí en el 14 le dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, ahí Dios le estaba mostrando una visión a Pedro. Amén, aleluya. Entonces, Pedro estaba, ¿cómo se dice? Estaba inquieto, hermanos, por esa visión que nuestro Dios le había mostrado. Amén, aleluya. Él quería saber qué era lo que significaba esa visión. Amén, que Dios le había mostrado. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, llegaron unos hombres a buscar a Pedro a su casa, hermanos. Lo había enviado Cornelio, un hombre llamado Cornelio. Amén, aleluya. Para que fuera a la casa de él. Amén, aleluya. Entonces, mientras Pedro pensaba, hermano, de esa visión, aleluya, mientras Pedro pensaba de esa visión, le dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló, hermanos, y le dijo, 3 hombres los he enviado, 3 hombres te buscan. Amén, aleluya. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo habla? Amén. El Espíritu Santo habla, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Pablo, hermanos, se supo, ¿verdad? Y se dio cuenta que iban a ir a buscarlos esos hombres para llevarlo a la casa de Cornelio. Entonces Pedro, hermano, descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, aquí estoy yo soy el que buscas. Y él les preguntó, ¿cuál es la causa?
por qué me vienen a buscar? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, que es un varón justo y temeroso de Dios, tiene un buen testimonio y tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos. Él recibió instrucciones, hermanos, aleluya, de un ángel. Amén, aleluya. ¿Para qué? Para hacer venir a Pedro a su casa. Amén, aleluya. Porque Pedro, hermanos, él escogía nada más personas, por ejemplo, pues de su misma raíz, de su misma raza. Amén, aleluya. Era con lo que él se juntaba, ¿verdad? Se relacionaba. Él no se juntaba con gentiles, mucho menos con los gentiles, hermanos, ¿verdad? Con estas clases de personas. Para él, nosotros, los gentiles, éramos personas inmundas, personas que no, podíamos hablar con él, ni él con nosotros. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Bueno, hermanos, entonces ya llegó Pedro y entró a la casa de Cornelio, hermanos, aleluya. Pero Cornelio se postró delante de él, ¿sí? Para recibirlo. Pero Pedro lo levantó, hermanos, diciéndole, no, levántate, pues yo y tú somos hombres. ¿Sí me entiende? No recibió con Pedro la adoración, hermanos, que Cornelio le estaba dando, porque Cornelio se postró delante de él para adorarlo. Amén. Y Pedro lo levantó. Entonces, hermanos, cuando Pedro entró, se llevó una grande sorpresa. Amén, aleluya. Mire, ahí vamos a leer en el 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual a ser llamado vine sin réplica, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, hermanos, aleluya. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, aleluya. Y así es, hermanos, aleluya. Nuestro Dios no hace acepción de personas, hermanos. Y si nuestro Dios no lo hace, tampoco nosotros debemos de hacer excepción de personas.
Amén, aleluya. Nosotros tenemos que hablar, hermanos, es que ese es nuestro trabajo de nosotros, los cristianos, no, hermanos, porque digan, ay, no, es un borrachito, no, hermanos, a cualquier persona. Nosotros tenemos que hablarle de la palabra de nuestro Dios, tenemos que dar el mensaje, tenemos que llevar el evangelio, hermanos, aleluya. Amén. Aunque ahorita hay muchas personas, hermanos, sabemos que ahorita está saturado del evangelio. Ahorita yo le digo a mi esposo, las personas que tienen más evangelio son las que andan en la calle, esos que andan limpiando vidrio, los que andan pidiendo dinero. Esas personas, hermanos, tienen muchísima palabra del evangelio. Amén. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros, hermanos? Si nosotros le damos la palabra a esa persona, hermanos, aunque esa persona ya tiene mucha palabra del evangelio que se le ha hablado, ¿qué tal, hermanos, si nosotros cuando le damos el mensaje, cuando nosotros le hablamos del amor de nuestro Señor Jesucristo, qué tal si esa palabra si llega al corazón de él y le penetra y llegue la salvación a su vida? Amén. Porque, hermanos, nosotros nos corresponde hablar, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, Pedro no entendía la visión que nuestro Dios le había dado. Amén. No entendía, hermanos. Ya le entendió él cuando él llegó a la casa, hermanos, de Cornelio. Y miró que todos estaban reunidos. O sea, no era nada más, por ejemplo, los israelitas, no eran nada más los judíos, no, hermanos, estaban los gentiles ahí. Y ahí fue cuando Pedro comprendió, hermanos, Cornelio, hermanos, era romano. Cornelio era romano. Y también Pedro, hermanos, no se tenía que juntar con él porque era romano. Entonces, hermanos, aleluya, ahí cuando Pedro llegó a la casa, hermanos, aleluya, de Cornelio, ahí él se quedó sorprendido, hermanos, cuando miró que la casa estaba llena de personas. Amén, aleluya. Y ahí fue donde él comprendió que Dios no hacía acepción de personas. Amén, aleluya. Dios, hermanos, dice en el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos. Aleluya. De todos aquellos que le aceptan como único y suficiente Salvador, hermanos, aleluya. Él es Señor de todo aquel que le recibe, de todo aquel que se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, de su vida, hermanos, de su mala manera de vivir, hermanos, aleluya. Cuando le acepta a nuestro Señor Jesucristo transforma nuestra vida, hermanos, aleluya. Transforma nuestra vida, hermanos. Y allí es cuando es Dios de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, Hechos 10. Vamos a leer, hermanos, aleluya. Hechos 10 del 1. Del 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios que siempre.
Este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envió pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio, hermanos, aleluya, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, con toda su familia, hermanos, aleluya, y dice que él hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, a veces creemos nosotros, a veces, hermanos, pensamos nosotros también que Dios no toma en cuenta su ayuda de cada uno de ustedes. Amén. Dios toma en cuenta, hermanos, las ofrendas también que son para la casa de nuestro Dios. Dice aquí, hermanos, que nuestro Dios, Dios dice en el 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Hay memoria, hermanos, aleluya. Hay memoria a nuestro Dios de lo que nosotros le damos a nuestro Dios. Hay memoria, hermanos, de nuestras ofrendas. Hay memoria de lo que usted trae para la casa de nuestro Dios. Hay memoria, hermanos, lo que usted hace afuera de la casa de nuestro Dios. Las ayudas, hermanos, aleluya, o lo que usted da para las personas. Hay memoria delante de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, nosotros a veces pensamos o creemos que no son tomados en cuenta, es tomado en cuenta todo delante de nuestro Dios. Y nuestro Dios, hermanos, se acuerda, dice que hay memoria en Dios, hermanos, aleluya. A nuestro Dios no se le olvida nada, hermanos, aleluya. Nuestro Dios recuerda, hermanos, lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, lo que nosotros hacemos con las personas, hermanos, ya sea de aquí de la iglesia o con las personas que hacemos allá afuera. Dios lo toma en cuenta todo, hermanos. Amén, aleluya. El evangelio, hermanos, no es nada más predicar. El evangelio no es nada más hablar de Dios, hermanos. También tiene que haber acción, hermanos, aleluya. También tenemos que hacer cosas, hermanos, también. Amén. Para las personas. También tenemos que dar ayuda, tenemos que bendecir. No nada más es palabra y palabra, hermanos, aleluya. Tenemos que poner por obra también la palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. En la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice que si un vaso de agua, hermanos, le da usted a un justo, a una persona, hermanos, y dice un agua fresca. Amén. Dios, hermanos, va a recompensar, Dios va a pagar, hermanos, aleluya. Un vaso de agua. Amén. Nuestro Dios, hermanos, aleluya, es un Dios justo, hermanos. Amén, aleluya. Y Él bendice al dador alegre. Amén. Al dador alegre, hermanos, aleluya. Dios bendice, hermanos, amén. No dar con tristeza ni con dolor. Amén, ni por necesidad. Amén, aleluya. Bueno, hermanos, aleluya. Miren, el 28, vamos a leer ahí mismo en Hechos 10, 28 al 33.
Nuevamente, amén. Estamos hablando de las ayudas, amén. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común inmundo. Y ahí fue, hermanos, cuando Pedro se dio cuenta de la visión, del éxtasis que nuestro Dios le había mostrado. Amén, aleluya. Cuando le dijo que comiera, ¿verdad?, de lo que él estaba mostrando, de los reptiles, cuadrúpedos, de aves, hermanos, que nuestro Dios le había mostrado, y él le decía que no. Entonces ahí ya fue cuando Pedro entendió, hermanos, aleluya, que para nuestro Dios no hay, hermanos, acepción de personas, amén. Para él dice, vosotros sabéis cuán abominable, era algo abominable, hermanos, para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, amén. Por lo cual al ser llamados vine sin réplica. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y le dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de nuestro Dios, hermanos. Tu oración y tus limosnas han sido recordadas. Amén. Y a veces, hermanos, no le tomamos importancia a la oración ni a las ofrendas, hermanos. Amén. Y nuestro Dios nos está diciendo, nuestro Dios nos está recordando, hermanos, aleluya, que todo, absolutamente todo es muy importante para Él, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos es muy importante para nuestro Dios. Nuestro Dios toma en cuenta absolutamente todo, hermanos. Amén. Pedro, hermanos, creía que Dios solo amaba a su pueblo, amén, a su raza, hermanos, aleluya. Pero ahí Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. Dios acepta a todo aquel, hermanos, a todo aquel o a toda aquella persona que acepta a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, hermanos, aleluya. A nuestro Dios, como ya lo dije hace un momento, hermanos, a nuestro Dios no le importa, hermanos, si usted es rico, si usted es pobre, si usted es alto, bajito, gordito, hermanos, flaquito, como sea, hermanos, de cualquier edad, hermanos, aleluya. A nuestro Dios no le importa absolutamente nada de eso, hermanos. A nuestro Dios santo, aleluya. A nuestro Dios lo que le importa, hermanos, es nuestros corazones, hermanos, aleluya. Que nosotros lo amemos, que nosotros le busquemos, que nosotros entreguemos todo, hermanos, hacia nuestro Dios, hermanos, aleluya. Entreguemos, hermanos, todas nuestras cargas, todo lo que nos está afectando para seguir el camino de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios muy grande, un Dios maravilloso, hermanos. Para nuestro Dios no hay absolutamente nada imposible, hermanos, aleluya. Nuestro Dios nos cambia, nuestro Dios nos transforma, hermanos, aleluya. La palabra de nuestro Dios nos ayuda, hermanos, a crecer en Dios, nos ayuda, hermanos, a reavivar el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hermanos, aleluya. La palabra de nuestro Dios está viva, hermanos. La palabra de nuestro Dios es es medicina a nuestros huesos, hermanos, aleluya. La palabra es bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Así es que debemos de leer la palabra de nuestro Dios, debemos de llenar nuestra vida, debemos de llenar nuestro corazón de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y si nosotros estamos llenos de la palabra de nuestro Dios, hermanos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestra boca, hermanos, va a estar lleno de la presencia de Dios, hermanos. Ahí no va a haber lugar para el diablo, hermanos, aleluya. No va a haber lugar para Satanás, hermanos, aleluya.
Él solo va a huir, él solo se va a ir, hermanos, aleluya, porque va a ver que no hay lugar para él, hermanos, aleluya. Amén. Oh, santo, aleluya. Porque solo, hermanos, el evangelio, solo la palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya, es el que nos da esa paz que solo el Cristo nos puede dar, hermanos. El mundo, hermanos, ofrece tantas cosas, aleluya, bailes, hermanos, y tantas cosas que ofrece el mundo, hermanos, aleluya, pero todo eso es pasajero, hermanos, todo eso es pasajero, hermanos, aleluya, y lo de Dios, hermano, la paz que da nuestro Señor Jesucristo es permanente, es para siempre, hermanos, aleluya, que aunque venga la tribulación, aunque venga la prueba, aunque venga la aflicción, aunque venga la enfermedad, aunque venga la necesidad, hermanos, aleluya, nada de eso, hermanos, nos va a entristecer. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y es el que nos da esa paz, nos da esa tranquilidad, hermanos, aleluya, esa paz que el mundo no nos puede dar, hermanos, esa paz que el mundo no puede dar, hermanos, la da nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Amén, aleluya. Mire, vamos a Juan 14, 27. Aleluya. Aleluya. San Juan 14. Vamos a leer de 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué dice en el 27? La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de nuestro Dios, hermanos, nos da tranquilidad. Amén, aleluya. Nuestro corazón no se debe de turbar, hermanos, no debe de tener miedo a nada de lo que el enemigo quiera hacer o esté haciendo en nuestra vida, hermanos. La palabra de nuestro Dios tiene poder, hermanos, aleluya, y nosotros tenemos poder para deshacer toda obra del enemigo, hermanos, aleluya. En nuestra boca, hermanos, en nuestra boca, aleluya, está la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nosotros podemos hablarla, podemos declararla y vencer toda obra del enemigo, hermanos, aleluya, que está atacando nuestra vida, que está atacando nuestros pensamientos, hermanos, aleluya. Para nuestro Dios no hay nada imposible, hermanos, aleluya. Para nuestro Dios no hay nada imposible, hermanos. La salvación, hermanos, aleluya, está para todo aquel que cree y busca a nuestro Dios de todo corazón, hermanos, aleluya. Nuestro Dios es un Dios grande, maravilloso, hermanos, lleno de amor, lleno de paz, hermanos, aleluya, que Él nos cuida, nos protege de toda acechanza del enemigo, hermanos. Si no fuera por Dios, si no fuera por su presencia, hermanos, si no fuera por el ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno de nosotros, que nos cuide, nos defiende, hermanos, aleluya, el enemigo ya nos hubiera matado, hermanos, aleluya, porque muchas veces lo ha querido hacer, hermanos, aleluya. A veces nos damos cuenta, a veces no nos hemos dado cuenta, hermanos, aleluya, pero la misericordia y el amor de nuestro Dios está en cada uno de nosotros. Por eso debemos de buscar a nuestro Dios, por eso debemos de llenarnos de su palabra, hermanos, aleluya. ¿Por qué, hermanos, aleluya? Como ya lo dije hace momento, hermanos, así no va a haber oportunidad para que el enemigo, hermanos, aleluya, nos ataque, hermanos. No hay oportunidad para que el enemigo entre a nuestros pensamientos, porque sabemos que el enemigo donde ataca más, hermanos, es nuestros pensamientos. Recordemos que nuestra mente y nuestros pensamientos es un campo de batalla, hermanos, aleluya, que ahí es donde estamos peleando, ahí es donde estamos guerreando, hermanos.
hermanos, con el enemigo, aleluya, pero con Cristo hay victoria, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está con su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, amén, aleluya. Él es el que nos va a ayudar, hermanos, aleluya, no por nuestras propias fuerzas, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya. Solo Él, hermanos, solo Él, aleluya. Para Él no hay absolutamente nada imposible, hermanos. Si a nosotros miramos las cosas imposibles, hermanos, aleluya, para nuestro Dios no hay nada imposible. Tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que acercarnos a Él, hermanos, buscarlo, aleluya, en todo, hermanos, lo que nosotros necesitemos, ya sea lo material o espiritual, hermanos, tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que buscar su presencia, hermanos, porque es lo único que nos va a ayudar, hermanos, en este mundo, hermanos, aleluya. Él es el que reina, el diablo, hermanos, reina en este mundo, aleluya, pero en nosotros reina Cristo Jesús, hermanos, aleluya, y a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podremos vencer, podemos derrotar toda obra del enemigo, hermanos, aleluya. Tengamos fe, hermanos, sigamos confiando en nuestro Dios, sigamos adelante, hermanos. Él es nuestra única fuerza, Él es nuestra única esperanza, hermanos, aleluya. Dios, hermanos, está con nosotros, aleluya. Él es nuestro ayudador en cada momento de nuestra vida, hermanos, aleluya. Él es el que nos ayuda a perseverar adelante, hermanos. Él es el que nos da esa fuerza, Él es el que nos hace valientes, hermanos, aleluya, porque el evangelio, hermanos, aleluya, el evangelio es para todo aquel que es valiente, hermanos, porque los cobardes, hermanos, son los que se regresan, los cobardes son los que no aguantan la prueba. Cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, hermanos, el cobarde huye, le da la espalda a nuestro Dios, pero el valiente, hermanos, sigue adelante, hermanos, peleando contra el enemigo, hermanos, porque hay poder en Cristo Jesús, aleluya. En Cristo tenemos la victoria, en Cristo seremos más que vencedores, aleluya. Bueno es nuestro Dios, aleluya. Gracias, mi Señor Jesucristo, aleluya. Nuestro Dios, hermanos, aleluya. No pide, hermanos, un linaje, no pide una nacionalidad. Él quiere, hermanos, que su iglesia, que su pueblo le busque y le busquemos de todo corazón. De todo corazón, hermanos, aleluya. Que lo amemos, que lo honremos, que lo obedezcamos, hermanos, aleluya. A nuestro Dios, hermanos, le agrada. A nuestro Dios le gusta, hermanos, aleluya, que nosotros le busquemos, que nosotros, hermanos, lo tomemos en cuenta para todo, hermanos, aleluya. Que nosotros, hermanos, en cualquier cosa que vamos a hacer, hermanos, le pidamos la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Todo eso le gusta a nuestro Dios, aleluya. Nuestro Dios, hermano, le gusta que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque a través de la oración, hermanos, nosotros estamos platicando con nuestro Dios. A nuestro Dios le gusta que nosotros platiquemos con Él, hermanos, aleluya. A nuestro Dios le gusta, hermanos, que nosotros le platiquemos lo que queremos hacer, hermanos, o lo que vamos a hacer, y si es de su agrado o si no es de su agrado, hermanos, aleluya. Es muy importante la oración, hermanos, porque la oración nos va a ayudar a transformar nuestra vida. La oración nos va a ayudar, hermanos, aleluya, a seguir avanzando en este camino, hermanos, aleluya. Porque, hermanos, es un camino difícil, es un camino de pruebas, es un camino, hermanos, de dificultades, de problemas, hermanos, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo, el diablo, hermanos, Satanás, nomás está buscando, hermanos, una rendijita, hermanos, aleluya. Un espacio chiquitito, hermanos, que nosotros tengamos por ahí abierto, hermanos, o libre. Él no pierde oportunidad. Dice, de aquí soy
y entra, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra de nuestro Dios, aleluya, para no darle oportunidad al diablo, hermanos. El Señor lo reprenda, aleluya. Así es que, hermanos, aleluya, todos alguna vez, hermanos, los que estamos aquí ya casi todos somos de casa, amén, aleluya. Todos, hermanos, somos del pueblo de nuestro Dios, amén. Entonces nosotros debemos de preocuparnos por las personas que están allá afuera. Por las personas que están allá afuera, hermanos, amén, aleluya. Debemos de predicar el evangelio, hermanos, los tiempos cada día, hermanos, lo miramos, ¿verdad? Que cada día los tiempos son peligrosos. Cada día, hermanos, aleluya, los tiempos, hermanos, son peligrosos. Cada día se están cumpliendo más y más y más las profecías, hermanos. Ya quedan poquitas por cumplirse, aleluya. Esto del sol, hermanos, aleluya, que hay mucha calor y que se siente más fuerte el calor, hermanos. Todavía falta más, aleluya, porque es profecía, hermanos, que se está cumpliendo de parte de nuestro Dios, aleluya, porque a través, hermanos, del sol, a través del calor, dice la palabra de nuestro Dios, que mucha gente lo va a maldecir a nuestro Dios cuando sienten ese calor, ese caliente en sus cabezas, hermanos. En vez de alabar, en vez de darle gracias a nuestro Dios, van a maldecir a nuestro Dios, hermanos, porque no aguantan el calor. Y no, hermanos, eso también lo estamos mirando ya en el sol. Nomás es para que nosotros nos demos cuenta que la palabra de nuestro Dios es verdadera y la palabra de Dios se cumple día con día. Amén, aleluya. Mire, vamos a Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillante ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros, hermanos? Solamente hacer justicia. Nos pide amar, tener misericordia. Y aquí hay algo muy importante. Humillarnos ante nuestro Dios. Amén. Humillarnos ante nuestro Dios, hermanos, aleluya. Y fíjese lo que dice en el 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosas. Sus ricos se colmarán de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Onfri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te puse en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo, hermanos, aleluya. Esto, hermanos, es para la casa de los impíos, hermanos, para la gente, hermanos, que roba también, aleluya. Dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa
y bolsa de pesas engañosas. Dios, hermanos, toma, como ya lo dije, Dios toma en cuenta absolutamente todo, hermanos, aleluya. Nuestro Dios quiere que nosotros seamos honrados, que seamos honestos, hermanos, que seamos, hermanos, lo mejor que podamos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios pide, hermanos, aleluya, pide justicia, pide amar, hermanos, pide misericordia y pide humillarnos delante de su presencia, hermanos. Amén, aleluya. Mire, hermanos, vamos a Gálatas 3:28. ¿Ya se cansaron? ¿No? Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, aleluya. Así es, hermanos, aleluya, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, hermanos, aleluya. Como ya lo sabemos, la salvación, hermanos, no era para nosotros, amén, pero por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la salvación llegó a nosotros los gentiles, hermanos, amén. Y todas esas promesas que eran para el pueblo de Israel, hermanos, todas esas bendiciones para el pueblo de Israel, ahora también nos pertenece a nosotros los judíos, hermanos. Ahora somos un pueblo escogido por nuestro Dios, hermanos. Somos un pueblo escogido por nuestro Dios. No es que nosotros lo hayamos escogido a nuestro Dios nos escogió a nosotros, hermanos. Entonces somos privilegiados, hermanos, aleluya, de que ahora, hermanos, debemos de aprovechar, hermanos, debemos de atesorar esa salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio, amén, aleluya. Y así nosotros tenemos que predicar, tenemos que hablar, hermanos, la salvación que viene sobre nosotros, de parte de nuestro Señor Jesucristo, a todas aquellas personas, hermanos, aleluya. Es muy importante, hermanos, que nosotros prediquemos, que nosotros hablemos de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahora está el medio del internet, hermanos, el medio de las redes sociales, aleluya. Debemos de usarlas, hermanos, también para predicar, hermanos, para subir mensajes de la palabra de nuestro Dios, hermanos, y así también, hermanos, ahí nosotros estamos hablando a las personas, ahí también nosotros estamos predicando la palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa, hermanos, la salvación de las almas, aleluya, que las personas lleguen al arrepentimiento, que lleguen a la búsqueda de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Así es, hermanos, mire, vamos a Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro explica, hermanos, aleluya, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, le hacía bien a las personas y sanaba a todos los oprimidos por el diablo, hermanos, porque Dios estaba con él. Aleluya. Así es, hermanos, aleluya. La autoridad, hermanos, la autoridad viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Dice, hermanos, que nuestro Dios sana a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuestro Dios, hermanos, aleluya, Él es un Dios bueno, es un Dios grande, hermanos,
que a veces, hermanos, aleluya, Él hace el milagro en la persona, amén. Hay personas, hermanos, que han recibido el milagro de parte de nuestro Dios y en vez de buscarlo, hermanos, ya recibieron ellos su milagro, se retiran, hermanos, y nunca más vuelven a buscar a nuestro Dios y nunca buscan una iglesia donde congregarse, amén. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, seguir adelante, hermanos. Nuestro Dios nos ha cuidado de muchas formas, de muchas maneras, nos ha dado sanidad, nos ha dado cuidado, nos ha protegido de todo el daño, de todo el mal, hermanos, porque el mal existe, hermanos. Sabemos si existe el diablo, si existe Satanás, hermanos, sabemos que los demonios existen también. Todo es espiritual, hermanos, aleluya, todo es espiritual. Amén, aleluya. Mira, hermanos, si usted no cree en lo espiritual, si usted no cree en lo espiritual, le digo que haga. Póngase a orar. Ore día con día. Día con día ore. Si usted duda de lo espiritual, ahí usted va a comprobar si yo le estoy diciendo mentiras. Pero si usted no ha recibido, hermanos, cosas espirituales, quizás es porque no ha orado lo suficiente. Pero si usted duda de lo espiritual, le reto a que ore. Y ahí usted se va a dar cuenta. Uno, hermanos, vive y pasa muchas cosas en experiencias en lo espiritual. Que si uno lo platica, hermano, hay muchas cosas que uno se guarda. Hay cosas que uno se guarda, hermanos, que las hace nada más de uno. Esas son mías, esas experiencias, hermano. Porque si nosotros nos ponemos a platicar, hermanos, quizás no nos crean, quizás nos juzguen locos. Pero si ustedes quieren vivir experiencias, hermanos, ya sea de Dios o experiencias del enemigo, porque el enemigo es allí donde se aparece, donde se presenta cuando estamos orando. Pero si usted quiere ver y saber si es verdad o realidad, métase en oración. Y ahí usted va a comprobar. Y usted me va a decir a mí si es verdad. ¿Sí? Si no lo cree, le reto a que haga eso. Amén. Le reto. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, vamos a... ¿Qué leímos? Lo leímos ahorita en... ya lo leímos, ¿verdad? De los oprimidos por el diablo. Amén. Así es, hermanos, nuestro Dios vino a sanar, vino a libertar, hermanos, amén, a todos aquellos que tienen enfermedades, que tienen opresión, hermanos, de parte del enemigo, porque recordemos, hermanos, aleluya, que el enemigo siempre nos está atacando, hermanos, aleluya, en nuestro pensamiento. Es ahí donde él, hermanos, siempre está atacando nuestros pensamientos. Amén, aleluya. Nuestro pensamiento, ya lo dije, hermanos, y lo vuelvo a repetir, es un campo de batalla en que peleamos, hermanos. Todos peleamos con nuestro pensamiento, o dígame que nada más yo. Todos. ¿O no hay ninguno? ¿Nada más yo? Aleluya. Pero Cristo tiene poder, hermanos, para deshacer toda obra del enemigo. Amén. Mire, vamos a primera de Juan, ya merito terminamos. Primera de Juan 3:8.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. El Señor lo reprenda. Para eso vino Cristo, hermanos, aleluya. Para deshacer toda obra de maldad del diablo, hermanos. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer nosotros es buscar de nuestro Dios, llenarnos de la palabra de nuestro Dios, orar, hermanos, aleluya, para que toda obra del enemigo sea deshecha en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, a ayudarnos, hermanos, amén, aleluya, ayudarnos, amén. Mire, ya por último vamos a Lucas 13. Ya por último. Y ya merito nos vamos. Lucas 13, vamos a leer del 10 al 16. Lucas 13, 10, vamos a leer al 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba con todas las cosas gloriosas hechas por él, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Bueno, ahí vamos a terminar hasta el 17. Así es, hermanos, dice, al decir nuestro Señor Jesucristo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Así es, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio esa sanidad, hermanos, o nos da esa sanidad, o nos cuida, hermanos, aleluya, o nos ha cuidado de muchas veces que el enemigo ha querido matarnos, hermanos, aleluya. El enemigo se avergüenza, hermanos, y se retira, hermanos, amén. Así como estas personas dice que al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Se retira el demonio, hermanos, se retira el enemigo, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque no pudo con los hijos de Dios. Amén. Y esos hijos de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros, su iglesia, hermanos, aleluya. Entonces nosotros somos un pueblo bendecido, hermanos. Tenemos poder en nuestra boca, hay poder en la palabra de nuestro Dios, que nosotros debemos de declararla, nosotros debemos de decirla, hermanos, aleluya, día con día, hermanos, aleluya. Con Jesús lo tenemos todo, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Dios nos da su palabra para predicarla, para hablarla, para que encuentren la salvación las almas perdidas, hermanos, aleluya, para que las almas, las personas sean sanadas en el nombre de Cristo Jesús, así como esta mujer, hermanos, estaba encorvada, ya tenía 18 años, que estaba encorvada, tenía un espíritu de enfermedad, hermanos, aleluya, pero para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible, hermanos, aleluya.
tenemos, hermanos, un Dios vivo, un Dios grande, un Dios maravilloso, hermanos, aleluya. Y no dejemos de hablar de Cristo, no dejemos de predicar del amor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando yo leo este pasaje, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, yo me identifico, hermanos, aleluya, con esa mujer encorvada, hermanos, aleluya. Yo estuve un tiempo, hermanos, encorvada, aleluya. Yo no me podía enderezar, hermanos, aleluya. Esto fue hace años, aleluya. Yo barría agachada, así encorvada, así cocinaba, hermanos, aleluya, y todo lo hacía así, hermanos. Yo no me podía enderezar porque mi columna, hermanos, me dolía tremendamente, aleluya, y por más que yo hacía la fuerza de quererme enderezar, no me enderezaba, hermanos, aleluya. Y cada vez cuando yo leo este versículo de la palabra, hermanos, le doy gracias a mi Dios, porque mírenme ahora, estoy derechita, hermanos, y camino bien para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue el que me sanó, hermanos, aleluya. Él es el que tuvo misericordia de mí, hermanos, aleluya. Él me sanó en mi casa, hermanos. Él me dio una visión, Él me dio una visión, hermanos. Yo estaba dormida, hermanos, y a mí me dio una visión, me dio una palabra, aleluya, que a lo mejor no lo cree, ¿verdad? Pero esa es mi testimonio, hermanos. A mí Dios me dio una visión, me dio una palabra, hermanos, aleluya, de cómo y cuándo y a qué horas, y el día también me lo dio en que yo iba a ser sana, hermanos, aleluya. Y lo mismo que yo tuve en la visión, hermanos, eso mismo me pasó, hermanos, igualito, aleluya. Mi Dios me sanó un sábado, hermanos, aleluya, un sábado me pasó lo mismo que había vivido en la visión, lo viví ese sábado, hermanos, aleluya, que luego yo agarré la escoba y andaba barriendo, hermanos, y no me había dado cuenta que yo ya estaba sana por el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Nuestro Dios es grande, hermanos, nuestro Dios es maravilloso, hermanos, aleluya. Ha hecho tantas cosas en nuestra vida, hermanos. Tenemos que ser agradecidos, hermanos, aleluya. Yo también, así como ustedes, he tenido pruebas, aflicciones, necesidades, una batalla, hermanos, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, hermanos, aleluya. Pero el poder de nuestro Señor Jesucristo es el que con Él, hermanos, he logrado yo avanzar hacia adelante, hermanos, aleluya. Sigamos esforzándonos, sigamos adelante buscando a nuestro Dios. Lo necesitamos, hermanos, aleluya. Mal agradecida fuera yo, hermanos, si yo le diera la espalda a nuestro Dios, si yo me olvidara, hermanos, de ese grande milagro que hizo en mi vida, hermanos, aleluya. Yo tenía, creo que era un disco que estaba aprisionando un nervio, hermanos, y yo lo que necesitaba era una operación, pero yo no sé, yo no iba a quedar bien, a lo mejor iba a quedar en muleta, en silla de ruedas, no sé, hermanos, aleluya, pero para la honra y la gloria de nuestro Dios, mi Dios me sanó, hermanos, aleluya. Y yo sé que así nuestro Dios ha obrado en su vida de diferentes maneras, aleluya. Nuestro Dios, hermanos, ahorita nos está hablando, nos está diciendo, hermanos, que nosotros busquemos de Él. En Él tenemos la protección, hermanos, aunque estemos en el borde de la muerte, nuestro Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Él nos libre, hermanos, de toda acechanza del enemigo, hermanos, aleluya, porque si por Él fuera, nosotros ya estuviéramos muertos, aleluya. O donde estuviera usted sin Cristo hace años, hermanos. Yo digo que yo estuviera muerta, aleluya, pero para la honra y gloria de nuestro Dios sigo viva, viva en Cristo Jesús, aleluya. Y voy a seguir adelante, hermanos, hasta que Dios me lo permita, amén, aleluya. Si no llega antes y nos vamos con Cristo o partimos de esta tierra, amén, aleluya. Pero hermanos,